En este vídeo te quiero explicar 5 experiencias increíbles que tuve con el Espíritu Santo que cambiaron mi vida. Y como podrás comprobar, este vídeo no va a ser igual a los otros vídeos que tengo subido en mi canal, porque aquí no te voy a enseñar algo, sino que te voy a contar mi testimonio y mi experiencia de estos encuentros tan maravillosos con el Espíritu Santo, con el objetivo de que tengas tú esa fe y ese anhelo y esa hambre para poder alcanzar lo mismo que yo he vivido, no exactamente lo mismo, sino que tú tengas tu propia experiencia con el Espíritu Santo que transforme tu vida de una manera radical. Así que, sin más, vamos a ello. Entonces, la primera experiencia que te quiero contar en este vídeo me ocurrió en una reunión donde el pastor dijo que saliésemos todos adelante para que orasen por nosotros y estaba orando uno por uno, iba tocando su mano en nuestras cabezas y cuando llegó a mí me tocó y justamente cuando me tocó de repente sentí como una corriente eléctrica que me recorrió de la cabeza hasta los pies. Fue algo tan increíble y tan poderoso que en un momento me desplomé al suelo, porque era la gloria de Dios fluyendo a través de mí. Entonces fue un momento increíble, yo no me esperaba que eso me pudiese pasar. La verdad es que estaba empezando yo realmente a buscar a Dios con más anhelo en ese momento, pero fue algo que realmente transformó mi vida. ¿Por qué? Porque lo que estaba recibiendo en ese momento era la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque luego de eso empecé a comprobar que Dios me empezaba a utilizar de una manera especial. Ya antes me costaba hablar, antes me costaba decir las cosas, pero después de eso vi cómo Dios empezó a hablarme, cómo empecé a fluir en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios a través de mí. Y ya no era yo, sino Él en mí. Y eso fue una experiencia que realmente transformó mi vida. La segunda experiencia que te quiero contar aquí también me ocurrió en una reunión y también el pastor estaba orando por mí, pero no sentí esa corriente eléctrica, pero fue un momento hermoso. Pero lo mejor no fue eso, sino lo que ocurrió después. Porque cuando terminó la reunión, lo que pasó fue que estamos saludándonos todos por finalizando la reunión, y me di cuenta que en una parte de la iglesia estaba el líder de jóvenes con algunos de los jóvenes alrededor y me quise acercar para ver qué pasaba. Y me di cuenta que el líder de jóvenes estaba intentando consolar a una de las jóvenes que estaba sentada en una silla, y cuando me estuve acercando me di cuenta que la cara de esa joven era como una cara de espanto y estaba con lágrimas en sus ojos porque le había pasado algo, como si hubiese visto un fantasma o algo, literalmente. Y claro, me iba acercando para ver qué le pasaba, y mientras me iba acercando el líder de jóvenes me miraba con una cara como diciendo... increíble lo que ha pasado, ¿sabes? Con la mirada pude ver que había pasado algo, pero no sabía qué exactamente, ¿no? Entonces me acerqué y pregunté qué había pasado. Y lo que había pasado es que en el momento que el pastor estuvo orando por mí, hubo un momento en el que dijo: Dios está contigo. Y cuando dijo eso, de repente, esta chica, y solo ella escuchó un rugido de un león, que fue como un estruendo, que ella lo explicó de esa manera. Y cuando escuchó eso, claro, se asustó y me acordé de un versículo de la Biblia que dice: si Jehová ruge, ¿quién no temerá? Y también la Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces Dios me hizo conocer esto y me hizo entender que Él estaba conmigo, que Él me estaba respaldando. Que también dice un versículo en la Biblia: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces eso es lo increíble de esta experiencia, que Dios me hizo entender y pude yo comprobar que Dios estaba conmigo, y no solamente porque lo dice la Biblia, sino porque Él me lo demostró de esa manera, ¿no? Y fue algo increíble. La tercera experiencia que te quiero contar fue en un momento en el que yo estaba predicando, ¿no? Me tocaba predicar. Recuerdo que los pastores no estaban en ese momento y cada día teníamos que predicar una persona diferente que ellos habían asignado previamente, y a mí me tocaba predicar ese día, ¿no?
Y recuerdo que ese día no sé qué me pasaba, pero no era capaz de centrarme o poder orar, poder buscar a Dios. Era un momento, no sé, tenía una saturación en la cabeza que no sabía yo muy bien qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces recuerdo que no fui capaz de orar más de 5 minutos. Y digo yo, vaya tela, que no voy a poder predicar, Dios no me va a usar, ¿no? Yo estaba con eso en la cabeza y la verdad es que no tenía muchas ganas de nada, no, la verdad, ese día no sé qué me pasaba, pero tenía la mente como embotada. Entonces llegó el momento de la reunión, recuerdo que mi pensamiento era, bueno, pues yo voy a predicar rápido, voy a orar por la gente rápido y que cada uno se vaya a su casa rápido y ya está, ¿no? Porque la verdad no tenía ganas por cómo me estaba sintiendo, ¿no? Entonces recuerdo que empezaron a ministrar, empezaron a adorar, ¿no? El grupo de alabanza y recuerdo que en ese momento Dios empezó a moverse, ¿no? El Espíritu Santo empezó a moverse y recuerdo que poco a poco se me empezaron a quitar esa sensación de embotamiento, de saturación y de desganas porque realmente no sabía exactamente qué es lo que me pasaba, ¿no? Pero poco a poco empecé a sentir, es como que Dios me libraba de ese peso, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que de repente, ¿no? Ya la administración de alabanza ya estaba terminando, pero ellos seguían como tocando de fondo, entonces me pasaron el micro para yo poder empezar a predicar y en ese momento que yo iba a coger el micro, recuerdo que cogí el micro, pasé hacia adelante y en ese momento sentí como un peso de gloria se posaba sobre mí, o sea, era Dios mismo posándose sobre mí y recuerdo que en ese momento empecé a fluir en profecía, empecé a fluir en ministración con la alabanza de fondo y recuerdo que todo aquello que me estaba impidiendo poder estar centrado en lo que Dios quería hacer, todo eso desapareció de golpe, ya no estaba más. Y dije, Señor, increíble, yo empecé a fluir y yo veía como la gente era tocada y después estuve predicando. Increíble cómo la gente estaba pendiente a lo que yo estaba diciendo porque sabía que era el Espíritu Santo el que estaba captando la atención de las personas, ¿no? Entonces, después de eso, oré por las personas y las personas seguían siendo tocadas por el poder de Dios y ¿sabes lo que ocurrió después? Cuando terminó la reunión, recuerdo que una mujer se acercó y me dijo, ¿sabes una cosa? Cuando yo te veía predicando, moviéndote de un lado a otro, veía como una figura resplandeciente te seguía detrás tuya. Y yo dije, wow, realmente me sorprendió que me dijese eso. Digo, Señor, sé que tú estás conmigo. Y sé que la gente no puede ser transformada, la gente no puede ser tocada si el Espíritu Santo no está moviéndose en ese lugar. No fueron mis palabras, no fue lo bonito que prediqué, ni tampoco fue el tema que prediqué, sino que fue el Espíritu Santo el que tocó la vida de las personas en ese lugar. Y eso fue una experiencia tan increíble porque con eso Dios me hizo entender una cosa. Me hizo entender de que no son mis fuerzas, sino que son las suyas. Dice la Biblia que no es con espada, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, fíjate que muchas veces vamos a querer hacer la obra de Dios en nuestras propias fuerzas, pero eso te aseguro que no va a servir de nada. Porque la gente podrá decir, ay, qué bien habla Elías, ay, qué bien predica, ay, qué bien esto y qué lo otro, pero no va a haber un cambio en las personas, no va a haber una transformación verdadera, porque la transformación no la produce lo bonito que predique Elías, sino que la transformación la produce el Espíritu Santo. Por eso yo sé que si yo rindo mi vida al Espíritu Santo, entonces Él puede usarme para tocar a las personas. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas también, de que tienes que rendir tu vida al Espíritu Santo para que Él trabaje a través de ti. Y eso fue lo que yo aprendí a través de esta experiencia, que a pesar de que simplemente oré 5 minutos, eso no significa que Dios no se iba a mover, porque muchas veces confiamos más en el tiempo que estamos orando para que luego Dios se mueva que en Dios mismo, que es el que se mueve. Entonces, con esto no estoy diciendo que no hay que orar, pero tampoco debes poner tu confianza en lo bien que oras o en lo mucho que oras. Entonces, es importante que pongas tu confianza en el Espíritu Santo. La cuarta experiencia que tuve fue en un momento de mi vida donde realmente estaba pasando con un momento de bastante confusión y bastantes dudas, ¿no? Pero
realmente recuerdo de que iba a tomar una serie de decisiones que yo pensaba que eran las correctas delante de Dios. Porque yo creía que Dios, perdón, que Dios iba a actuar de esa manera. Entonces, yo estaba ya muy centrado en que eso era de Dios y Dios le va a hacer de esa forma, pero recuerdo recuerdo que había gente que me decía, no hagas eso, no hagas esto, y yo no le echaba mucha cuenta porque yo pensaba que yo tenía la razón. Pero hubo un momento en el que Dios manifestó su presencia tan fuertemente sobre mi vida que el ambiente realmente se tornó de una manera tan poderosa y es como que la atmósfera estaba llena de la gloria de Dios, que de repente yo sentía como Dios me estaba hablando a mi corazón y me decía, Elías, no hagas eso. Debes hacerlo de esta otra manera. ¿Y saben qué? Cuando me lo dijo Dios, no resisté ninguna vez. Simplemente dije, Señor, como tú quieras, Señor, hágase tu voluntad. Si te das cuenta, cuando una persona viene a hablarte y te lo dice, muchas veces no las queremos escuchar. Y eso me pasó a mí. Pero cuando vino Dios y me lo dijo Él directamente, no dudé ni un segundo en decir, no, Dios, tú no tienes razón. Al contrario, fue como que Él cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de actuar y por lo tanto yo cambié las decisiones que yo iba a tomar, las cambié. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios está pendiente de ti. Realmente muchas veces tomamos decisiones erróneas o vamos a hacer cosas que no son la voluntad de Dios, pero nosotros creemos que sí las son, pero Dios viene a nuestro encuentro y nos cambia. Eso me pasó a mí y digo, Señor, gracias porque tú me amas, Señor. Comprendo que a través de esto tú me estás demostrando tu amor. Y te digo algo, continuamente el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos dice, eso no me agrada, eso no lo quiero para ti. Y nos muestra sus deseos, nos muestra su voluntad para que la cumplamos. Por eso te digo que esta experiencia fue algo hermoso, hermoso que realmente cambió mi vida también. Y por último te quiero contar una experiencia que me ocurrió cuando tuvimos una reunión especial, no era una reunión normal en la iglesia, era una reunión especial y recuerdo que esa reunión vinieron muchos pastores invitados. Pastores amigos que realmente los amamos mucho y recuerdo que la iglesia se llenó, ¿sabes? Y fue algo tremendo, fue algo hermoso. Y recuerdo que en la última parte de la reunión le pedimos a todos los pastores que pasasen adelante, ¿no? Para que cada uno orase y consagrase ese tiempo que estamos teniendo para Dios, ¿no? Y recuerdo que después de orar todos los pastores me dieron el micrófono a mí como para cerrar básicamente, ¿no? Y recuerdo que yo empecé a orar y recuerdo que la atmósfera estaba cargada de la presencia de Dios y yo recuerdo que oraba, sentía una autoridad de parte de Dios que realmente era algo hermoso cuando uno fluye a través de la unción del Espíritu Santo, ¿no? Y recuerdo que después de terminar la reunión y todo, una hermana de la iglesia vino y se acercó y me dijo, Elías, tienes algo increíble, aquí todos los pastores son hermosos, pero cuando tú cogiste el micrófono, tú tenías una autoridad que ninguno de ellos tenía. Y realmente me pasó algo increíble, me dijo esta hermana. Me dijo, yo estaba con dolor en la espalda y en el momento que tú cogiste el micrófono y empezaste a orar, sentí un fuego en mi espalda y Dios quitó ese dolor. Dios me sanó. Y yo, wow. Y la verdad, yo no estaba orando por sanidad, ni estaba orando por esa hermana, no estaba orando por nada de eso. Yo estaba orando simplemente y Dios la sanó. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tienes el respaldo de Dios, o sea, Dios hace las cosas como Él quiere, ¿no? No me pidió permiso para orar, para sanar a esa hermana. No me dijo, Elías, quiero sanarla, ¿puedo hacerlo? No. El Espíritu Santo hizo como Él quiso. ¿Por qué? Porque yo no soy. O sea, el Espíritu Santo no es el que me sigue a mí, sino que yo soy el que le sigue a Él. Y eso es lo que tenemos que entender. Que muchas veces nosotros queremos que el Espíritu Santo nos siga y ¿sabes lo que ocurre con eso? Que le apagamos. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo entra en acción dentro de una reunión. Y cuando Él entra en acción,
lo que ocurre es que Él se va a empezar a mover, pero si la persona que ministra no sigue al Espíritu Santo, entonces lo termina apagando. Por eso es importante que la persona que ministra se rinda al Espíritu Santo y no se rinda a una estructura que tiene para hacer la reunión. Porque no digo que sea malo planificar la reunión, de primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto otro. No digo que eso sea malo, porque también es bueno que haya un orden. Pero sí es malo que te encasilles en lo que tú has preparado y hagas oídos sordos a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Porque lo único que vas a conseguir con eso es apagar al Espíritu Santo y que Él no se siga moviendo. Por eso es importante de que sigamos al Espíritu Santo para que Él haga la obra completa que Él quiere hacer en un lugar y que quiere hacer en nuestras vidas. Y esa experiencia realmente también me marcó grandemente porque Dios hizo algo tremendo que dije, Señor, es tu obra y yo solamente soy un siervo de tu obra, Señor. Yo no soy ni el super predicador, ni el super pastor, ni el super nada, porque yo no soy capaz de hacer nada, Señor, si tú no vas delante. Y eso es lo que aprendí, que Él debe ir primero, que Él es el que es mi Señor, Él es el que, al que yo me debo rendir y no Él se debe rendir a mí, jamás, jamás. Porque de esa forma lo único que voy a hacer es apagarle y la gloria será mía y no de Él. Pero cuando tú te rindes, Dios es glorificado. Así que espero que estas 5 experiencias que te he contado en este vídeo realmente te hayan sido de mucha bendición. Porque realmente fueron de mucha bendición para mi vida, marcaron mi vida de una forma tremenda. Y te digo esto para que tu fe y tu hambre por tener estos encuentros con el Espíritu Santo crezcan y aumenten, porque de esa manera Dios se va a mostrar a tu vida como lo ha hecho conmigo. Y quiero terminar con una pequeña cosa. No pienses que porque el Espíritu Santo te da experiencias, Él solamente sea eso. Él no es una experiencia. Él es una persona con la que podemos tener una relación. Por eso, si solamente te quedas con la experiencia, te estás perdiendo lo mejor de su persona. Así que no busques simplemente la experiencia, sino búscale a Él como persona. Porque Él quiere tener una relación contigo y esa relación te va a transformar la vida. Espero que este vídeo haya sido de bendición. Dios te bendiga mucho y te dejo por aquí otro vídeo de mi canal que también te va a bendecir mucho. Dios te bendiga.